Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo González. Este es el tablero del taller. Y este es el canal de Artefigura. Está mi nombre, pero es en donde yo conecto el canal con los videos a los cursos online que se envían por tu correo electrónico. Hay muchos temas, ¿no? Pero siempre en torno al realismo, al dibujo y a la pintura al óleo. Bien, quería comentarles algo de nuestra técnica del dibujo en cuanto a las líneas y los métodos de representación, ¿no? Juntaba ahí unos cuantos ejemplos de cómo es que hacemos el tratamiento. Este es un dibujo de Rubens, ¿no? Se dan cuenta cómo aquí sobre la hoja clara él ha tomado el carbón y ha comenzado a hacer el esbozo de las líneas, pero siempre con un tratamiento curvilíneo. Él no hace, según se ve acá, él no hace encajados como solemos hacer nosotros en el inicio del dibujo, en el dibujo académico, ¿no? Él directamente avanza sobre líneas continuas y haciendo ya directamente el contorno anatómico. Vuelve a repasar e insiste sobre la curvatura, pero ya con una decisión mayor. Aquí se notan algunas líneas que son más suaves, al inicio más suaves, todas. Tiene el mismo estilo de dibujo que Miguel Ángel, ¿no? Que él observó mucho a los italianos. Estudió 14 años en Italia. Y bueno, aparentemente después ya hizo una tiza, con una tiza clara, ya hizo algunos puntos de luces, ¿no? Hay algunos medios tonos, pero es el movimiento de la línea el que me encanta, ¿no? Y pueden observar aquí, por ejemplo, cómo hace curvas cerradas, la interpretación de la textura del cabello, cómo su línea entra en un sentido, en un ángulo, y va variando esos contornos de los volúmenes ovoidales, ¿no? Típicos de la anatomía. Bien, y en cuanto a la sombra, pues él hace un llenado. Se nota aquí que ha hecho como un llenado, y luego ya algunos trazos de insistencia en el sentido del músculo, ¿no? O sea, conforme va recorriendo el músculo, él va haciendo algunos trazos en el sentido de la superficie del volumen. Bien, Leonardo hace otro tanto, ¿no? Este es Leonardo. Nosotros vemos que ha insistido los contornos poco a poco. Este es un trabajo como a pluma, o de repente es punta de plata, porque es bien suave las líneas, ¿no? Y el sombreado es de un llenado en un sentido, es decir, él era zurdo y hacía el llenado hacia acá, en un solo sentido, e iba insistiendo capa por capa hasta tener ya 2 o 3 valores más. Pero la diferencia de sombreado en las técnicas es muy notoria, ¿no? Aquí es una punta que va moviéndose y formando líneas, ¿no? Y la línea de contorno es muy decisiva. Solamente hay ciertos lugares en donde él va haciendo un cambio de ritmo en el sombreado, ¿no? Acá en el mentón él va haciendo unas curvas ya ligeras, pero su contorno, el contorno de las facciones del cabello es orgánico y más insistido, es decir, más fuerte. Hace una diferencia entre las líneas de sombra, que son como mecánicas, paralelas, y las líneas de los contornos, que son más fuertes, ¿no? Ese es Leonardo.
Bien, hasta ese punto podríamos entender algo. La línea tiene un poder sugestivo muy fuerte, ¿no? Vamos a ejemplificar eso, ¿no? Cómo la línea se mueve en el espacio. Este es un vinil, un plástico, que estando plano, tracé unas líneas continuas. Esta es una diagonal. Cuando estaba plano, tracé unas líneas con un marcador negro y luego le di la vuelta, así, hice como un carrete y lo pegué. Entonces lo que quiero que observen es cómo la línea ahora tiene un recorrido espacial, va para atrás y viene hacia adelante. Yo utilizaba esto en el taller cuando hacíamos dibujo lineal y les explicaba de esta manera tan gráfica a los alumnos el poder que tiene la línea en el espacio, ¿no? La mayoría de dibujantes tiene un nivel gráfico, es decir, su expresividad gráfica es de una línea cruda y plana. Solamente ven contornos como cuando éramos niños. Un dibujante de un nivel intermedio o avanzado ya puede interpretar el espacio, la perspectiva, a través de sus líneas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos en Rubens nuevamente cómo él genera una sugestión en donde yo puedo ver que el omóplato está más cerca que el otro y este brazo está incluso más cerca que el omóplato. Más cerca, el brazo y el omóplato están más cerca que la caja torácica. Ese poder sugestivo viene exclusivamente por el uso de las líneas, ¿no? El contraste y la armonía, el manejo de la construcción, ¿no? Como la línea puede darme la ilusión de ir hacia atrás haciendo un óvalo y venir hacia adelante y venir hacia el frente, ¿no? Delante, atrás. Bien, entonces ese era un material didáctico, como les cuento, que ahí tenía yo para el taller, ¿no? Y con eso ya los alumnos podían observar el potencial de las líneas. Bien, entonces, si por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Si ahora tengo ya mi hoja ahí y yo quisiera entonces hacer que esta línea, voy haciendo líneas, no simplemente me suelto y voy haciendo líneas, esta por delante y esta por atrás, por delante, por atrás, por delante, por atrás, por delante, por atrás, por delante, por atrás. Ahí donde la línea va yendo más fuerte, eso es adelante. Y donde se pierda, donde genere armonía, se irá para atrás. Bien, es simplemente un sistema de elaboración, ¿no? Por eso vemos muchas veces en los dibujos de los maestros así unas intenciones de esbozo ligero, en donde están ellos justamente provocando esas continuidades, ¿no? de la línea espacial. Parece que estuvieran limpiando su lápiz, acostumbrando, pero lo que están haciendo es practicando, ¿no? Delante, atrás, delante, atrás, delante, atrás, delante, atrás. Por la presión, por el grosor mismo de las líneas, vamos a ir dando un lenguaje que proporcione sensaciones de espacio, ¿no? No solamente por la perspectiva. No solamente por la perspectiva, ¿no? Que de por sí ya es un sistema ilusorio, ¿no? Bien, entonces hay otros tipos de tratamiento. Por ejemplo, acá en el tratamiento académico nosotros lo que podemos observar es que hay una combinación, ¿no? El tratamiento de los valores es limpio, es continuo,
y solo en ciertos lugares dejan un poco el tratamiento lineal para que la vista sea conducida por esos ligeros relieves dejados por la línea, ¿no? Cuando nosotros sombreamos, pues utilizamos ambas cosas, ¿no? Es decir, un tipo de dibujo completo, como por ejemplo el que les mostré de Rubens, ¿no? Un tipo de dibujo maestro utiliza las sombras llenas, como en algunos sectores, sombras llenas, y en algunos lugares de más fuerza, más carga emocional del volumen y el relieve, se deja entonces el trazo, ¿no? Sobre todo en los escorzos. Hay más ejemplos, ¿no? Por ejemplo, este es un dibujo de Vacaflor. En este dibujo de Vacaflor lo que vemos es que él se ha pasado mucho tiempo calculando el rastro que va a dejar su trazo del carboncillo en el sentido de la forma que él quiere representar, ¿no? Acá es vertical, acá se ven unos tratamientos curvos, diagonales. En este lado es así, vertical, según lo que se ve, ¿no? Hay muchos tratamientos verticales, y acá en todo este sector hace un juego de recorrido de planos muy interesante, ¿no? Es emocionante ver este dibujo por la cantidad de relieves que va ejecutando, ¿no? Incluso acá en la parte de la mejilla yo puedo ver ahí unas líneas que van así, un poco en diagonal hacia arriba, y me dan una exacta expresión de relieve que viene hacia mí, ¿no? En la nariz, en uno de los lados, las líneas son diagonales, entonces hay un lenguaje lineal a observar, ¿no? Aparte del frotado. Por eso cuando yo veo muchos dibujantes que parece que tienen una habilidad muy grande, pero toman su pincel y simplemente movilizan los valores tonales y queda todo siempre suave, entonces se pierden justamente de esa expresión del trazo, que es simplemente por falta de técnica, falta de información. Y es que no encontramos mucha teoría en cuanto a los trazos, no la hay, solamente en algunos libros, ¿no? Cuando nosotros ya tenemos algún reconocimiento más del potencial de los trazos, lo vamos utilizando para nuestro tipo de sombreado en el momento indicado, ¿no? Cuando queremos, este es un dibujo mío, por ejemplo, cuando hice el ajo, estoy aplicando algunos trazos para dejar sentado cuál es la textura. Aquí en la papa lo mismo, ¿no? Hay pequeños tratamientos muy ligeros de trazo, igual en todas las verduras, ¿no? La línea va moviéndose para un lado y para el otro según yo vaya sintiendo el relieve, ¿no? La dirección de la superficie. Es un tipo de sombreado, ¿no? Podríamos bien utilizar una combinación, creo yo, de tratamientos suaves, muy suaves, y en ciertas partes trazos. Nosotros lo que deberíamos hacer como dibujantes estudiosos es observar muy técnicamente todos los dibujos que nosotros podamos, ¿no? La web es un aporte increíble a la cultura visual de todo dibujante, de todo estudiante, ¿no? Entonces entras a ver el detalle de los dibujos de los clásicos y contemporáneos, y cómo es que han hecho el tratamiento de líneas, ¿no? Eso va a ayudar muchísimo, ¿no? Suponiendo que nosotros necesitamos traer hacia adelante y atrás un volumen, ¿no? Como les digo, esto puede ser el contorno, y esta la línea de corte
de una sombra. Yo puedo hacer entonces simplemente un llenado. Me queda así lleno la sombra, pero yo quiero dar la sensación de un relieve que va haciendo esto, va movilizándose en el espacio, ¿no? Entonces el medio tono yo puedo ir haciéndolo así, con unos ligeros trazos en este sentido. En el medio tono y solo en algunos lados, ¿no? Entonces la línea va de atrás para adelante. Siempre se tratará de imaginar una dirección del rayo luminoso, pues, ¿no? Una forma, reconocer los planos y observar de dónde viene la luz. Según eso, entonces ya vamos marcando con cuidado un recorrido lineal de atrás para adelante y que se dirija de repente hacia allá, otra vez hacia el fondo. Utilizo entonces valores de sombra llenos y un poco de trazos, ¿no? Elijo un lugar específico y marco ella más fuerte para que me quede ese relieve así fino pero muy expresivo, ¿no? Muy expresivo del volumen, líneas, ¿no? Bueno, eso es, lo dejo ahí hasta ahora. ¿Ya? Recuerden, entonces la línea tiene mucho que ver en el volumen. Y el tratamiento de relieves, ¿no? Puede aplicarse incluso en la pintura, ¿no? Con la estructuración que hacemos en el momento de dar las pinceladas en ciertos sentidos, ¿no? Muy bien, el trazo, estructura. La pincelada, estructura. Cuando me refiero a estructurar es que define una forma. No solamente hace el efecto superficial de los colores bonitos y el degradado superficial, sino que de verdad nos provoca tocarlo. ¿Ya? Bueno, es un ejemplo más. Bien. Me despido entonces. Cuídense mucho. De este tipo de técnicas y conceptos están incluidos en el libro del trazo clásico y en el libro del laboratorio de sombras. Pueden verlo ahí en los enlaces que dejo. Hasta luego. Cuídense mucho.